Cuando estaba en la escuela, odiaba el álgebra. No era muy bueno en eso. Además, sentía que era una pérdida de tiempo. Siempre dije, esto es inútil. ¿Cuándo voy a usar estas complejas fórmulas de trigonometría y logaritmos en la vida real? Nunca los necesitaré en el trabajo ni en ningún otro lugar. Así que, ¿por qué me hacen perder el tiempo? Ahora, mirando atrás, sé que me equivoqué. El álgebra y las matemáticas en general son muy importantes, pero en ese entonces nadie podía comunicar su importancia y persuadirme. Ni siquiera mi profesor de álgebra. Todo lo que escuché fue, tienes que estudiarlo porque es importante, o las matemáticas son el tema más importante de todos, pero ninguna de estas respuestas me convenció francamente de tomarme en serio las matemáticas. Al igual que este ejemplo, todos nos enfrentamos a situaciones en las que necesitamos persuadir a los demás, ya sean nuestros padres, hijos, clientes, jefes o colegas en el trabajo. A menudo, el mensaje que tenemos es muy importante, incluso cambia la vida, pero fracasamos simplemente porque no podemos comunicarnos de manera efectiva y persuasiva. Es por eso que hoy voy a resumir un libro sobre comunicación y persuasión efectivas. El título del libro es Ideas que pegan, por qué algunas ideas sobreviven y otras mueren. El libro tiene 6 principios para crear mensajes pegajosos, y resumiré 5 de ellos, así que empecemos. Primer principio, inesperado. El primer requisito de una comunicación efectiva es llamar la atención. El segundo es mantenerla. Para llamar la atención, debes presentar tu mensaje de una manera inesperada. Los humanos piensan en los patrones. Nuestro cerebro es una máquina de adivinanzas, siempre tratando de predecir lo que va a pasar a continuación. La clave es romper ese patrón y luego arreglarlo. Por favor, presta atención al siguiente videoclip, que se crea utilizando este principio. Maybe we could live in a house like that. Yeah? Yeah. All right. Ahora estoy seguro de que quieres saber qué acaba de pasar. Lo explicaré en un segundo. Este video es un anuncio sobre la importancia de usar cinturones de seguridad mientras se conduce. Primero, ves a una pareja conduciendo y esperas algo romántico y agradable, pero de repente, el coche se estrella, lo cual es completamente inesperado y te despierta para descubrir lo que acaba de pasar. Solo después de que hayan roto el patrón, se entrega el mensaje, y el mensaje es, ponte el cinturón de seguridad. En la vida real, no tienes una segunda oportunidad. Volveré a reproducir el video para ti. Aquí hay algunos ejemplos más en los que este principio se aplica de manera efectiva. Según las estadísticas, cada año los venados matan a más personas que tiburones en los Estados Unidos. Ahora mismo podrías decir, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un animal tan bonito matar a más personas que los tiburones? Esta información es inesperada porque va en contra de la imagen en tu mente. Lo más probable es que quieras escuchar el resto de la historia. Bueno, el resto de la historia es que los venados realmente matan a más personas porque causan muchos accidentes de tráfico. Otro ejemplo, probablemente hayas visto videos en los que la azafata explica los anuncios de seguridad de una manera divertida. Este es un gran ejemplo de la aplicación del principio de inesperado. La gente suele esperar el mismo anuncio de seguridad aburrido, por lo que lo ignoran, pero cuando ven algo diferente, comienzan a prestar atención. Así que para aplicar este principio a tu mensaje necesitas 2 cosas. Primero, identifica el núcleo de tu mensaje. En segundo lugar, averigua qué es contraintuitivo sobre este mensaje central y comunícalo de una manera que rompa el patrón de tu audiencia. Lo más difícil es encontrar el núcleo de tu mensaje. En la segunda lección, explicaré cómo hacerlo. También explicaré la respuesta a ese ejemplo de álgebra que mencioné en la introducción, en caso de que tengas un niño o estudiante que siga haciendo la misma pregunta molesta que yo. El segundo principio, la simplicidad. La fórmula para la simplicidad es la siguiente: simple igual a núcleo más compacto. No significa adormece tu mensaje, significa determinar la parte más importante de tu mensaje, el núcleo o la esencia, y entregarla de una manera compacta. Déjame explicarte primero cómo puedes encontrar el núcleo. Luego te explicaré cómo hacerlo compacto. Encontrar el núcleo. Los periodistas tienen un método para esto llamado método de la pirámide invertida, donde primero entregan la parte más importante de su mensaje y luego agregan detalles de apoyo. Los periodistas saben que los primeros 5 o 10 segundos son todo lo que tienen para captar la atención de su audiencia, por lo que primero entregan el núcleo de su mensaje y luego se agregan el resto de los detalles. Otra forma de encontrar el núcleo es usar un método llamado intención del comandante. Imagina que estás en medio de una guerra y puedes telegrafiar solo un mensaje antes de que se corte la línea. ¿Cuál sería?
La pirámide invertida y la intención del comandante son geniales, porque te obligan a eliminar todo y a centrarte en lo más importante y nada más. Encontrar el núcleo no es fácil, pero es necesario porque la gente no recordará el 90% de lo que dices. Si te centras en dos cosas, no te centras en nada. Una vez que hayas encontrado el núcleo, el siguiente paso es hacerlo compacto. Aquí hay dos tácticas. Primero, usa banderas de memoria y aprovecha la memoria existente de tu audiencia. Por ejemplo, digamos que estás explicando qué es pomelo. En lugar de decir que pomelo es una fruta cítrica que crece en climas tropicales, tiene un color amarillo, corteza gruesa y sabor dulce, puedes decir que pomelo es naranja super tamaño con una corteza gruesa. Tu audiencia ya sabe cómo es la naranja, por lo que al usarlo como bandera, puede transmitir una gran cantidad de información con solo unas pocas palabras. Permíteme darte otro ejemplo. Digamos que haces una encuesta sobre tu equipo y descubres que solo el 37% conoce el objetivo que estás tratando de lograr. Te molestas mucho con esto y decides reunirte con tu equipo y explicar la gravedad de la situación. Cuando estás presentando, en lugar de decir que solo el 37% de nuestro equipo conoce nuestro objetivo, puedes decir, somos un equipo de fútbol con 11 jugadores. Sin embargo, 7 de nuestros jugadores, incluido el portero, no saben a qué lado están atacando. Solo 4 jugadores lo saben. Los 7 jugadores restantes no tienen ni idea. Usar el juego de fútbol como bandera tiene un mayor impacto porque los empleados pueden entender fácilmente lo terrible que puede verse un equipo con 7 jugadores que no saben qué lado atacar y qué lado proteger. Ahora hablemos de la segunda táctica, las analogías. Dean Sherman era un profesor de álgebra que a menudo se le preguntaba, ¿cuándo vamos a necesitar esto? Dean dice, primero estaba muy molesto y traería diferentes justificaciones de por qué deberían tomarse el álgebra en serio. Pero ahora digo, nunca usarás esto en tu vida. Pero aquí está la cosa, no vas al gimnasio y levantas pesas, porque un día alguien podría acostarte en medio de la calle y ponerte una barra en el pecho y pedirte que presiones en el banco. Levantas pesas porque quieres ser fuerte y saludable. Lo haces para que un día puedas levantar a tus nietos sin estar adolorido. Las matemáticas son lo mismo. Haces ejercicios de matemáticas para mejorar tu capacidad de pensar lógicamente, para que puedas convertirte en un mejor abogado, médico o arquitecto. Esta analogía es bastante efectiva porque te hace entender por qué estás estudiando matemáticas. Además de eso, si te das cuenta, la frase inicial es inesperada y rompe el patrón. Nunca usarás esto en tu vida. Así que para resumir, simple es igual a núcleo más compacto. Para encontrar el núcleo usa la pirámide invertida o los métodos de intención del comandante. Y usa analogías y banderas de memoria para hacer que tu mensaje sea compacto. Hacer que tu mensaje sea compacto es lo más difícil y también lo más importante. Es por eso que el resto de los principios que escucharás en este video, también en el propio libro, están dedicados a ello. Tercer principio, concreto. Concreto significa que cuanto más gente puede verlo, sentirlo, olerlo y escucharlo, más algo se siente real. Los expertos tienden a ser más abstractos porque tienen mucho conocimiento. Las ideas abstractas son difíciles de entender y recordar, y por eso están abiertas a diferentes interpretaciones. ¿Cuál crees que es más fácil de recordar de los siguientes términos? ¿Bicicleta o injusticia? Si te digo que las palomitas de maíz de la película contienen 20 gramos de grasa, esto no significa mucho para ti, pero en su lugar, si digo que las palomitas de maíz de la película contienen más grasa que el tocino y el huevo para el desayuno, una Big Mac y unas papas fritas para el almuerzo y un bistec para la cena, todo combinado, si escuchas el mensaje de esta manera, es más probable que actúes y evites las palomitas de maíz en el futuro, que es la esencia de una comunicación efectiva, haciendo que la gente actúe. No quieres que tu equipo solo entienda tu mensaje. También quieres que tomen medidas. No quieres que tus hijos solo entiendan la importancia de las matemáticas. También quieres que estudien matemáticas. Si estás trabajando en un entorno corporativo, lo más probable es que hayas escuchado frases como declaración de misión, visión, sinergias, iniciativas estratégicas, etc. Muchos expertos en la empresa utilizan este tipo de palabras elegantes en sus presentaciones, lo que pone a dormir a la audiencia. Los expertos sufren un fenómeno llamado maldición del conocimiento. Según este fenómeno, una vez que sabemos algo, olvidamos lo difícil que fue no saberlo. Olvidamos lo difícil que fue ser un principiante. Nuestro conocimiento nos ha maldecido. Y no podemos ponernos en el lugar de nuestros oyentes. Hay un famoso experimento llamado Tappers and Listeners, o golpeadores y oyentes. En este experimento, tomaron un grupo de personas y las dividieron en dos, tappers o golpeadores, y listeners, u oyentes. Los tappers recibieron una lista de canciones conocidas como Feliz Cumpleaños. A cada tapper se le pidió que tocara el ritmo de la canción a un oyente tocando una mesa. El trabajo de los oyentes era adivinar la canción en función del ritmo que se estaba tocando. Antes de que los oyentes adivinaran el nombre de la canción, el experimentador pidió a los tappers que predijeran las probabilidades de que los oyentes adivinaran correctamente. Ellos predijeron que las probabilidades eran 1 de 2 o 50%. Sin embargo, en realidad,
Los oyentes adivinaron la canción correctamente solo a una de cada 40, o sea, el 2.5%. Esta es la maldición del conocimiento. Esta es una de las razones por las que tus profesores piensan que han hecho un buen trabajo, pero en realidad no lo han hecho. Este experimento se repite todos los días entre gerentes y empleados, profesores y estudiantes, vendedores y clientes, y escritores y lectores. Cuarto principio: historias. Un chico llamado Jared tenía un grave problema de peso. En su tercer año en la universidad, Jared había aumentado a 425 libras, 192 kilogramos. Llevaba camisas de talla XXXXXL, que es la talla más grande. Las decisiones de su vida estaban controladas por su peso. Cuando se inscribió en una clase, no basó su elección en el profesor o en el tiempo de clase como la mayoría de los estudiantes. Basó en qué clases inscribirse, en si podía caber en los asientos del aula. Cuando la mayoría de la gente le preocupaba si podían encontrar un lugar de estacionamiento cerca del campus, Jared se preocupaba si podía encontrar un lugar de estacionamiento sin un coche ya estacionado cerca, porque necesitaba el espacio para poder abrir la puerta completamente y salir. Su padre, un médico general, le advirtió que su peso podría no permitirle vivir más allá de los 35 años, pero para las vacaciones de primavera, Jared había decidido cambiar su vida siguiendo una dieta estricta que él mismo inventó. Una vez comió un sándwich de Subway y le gustó tanto que decidió crear una dieta basada solo en sándwiches de Subway. Al seguir la dieta del Subway, perdió casi 100 libras, 45 kilogramos, en 3 meses. Y siguió perdiendo más y más peso. Después de perder mucho peso, su cuerpo le permitió comenzar una rutina de ejercicio. Empezó a caminar todo lo que pudo y evitó el uso del transporte público y las escaleras mecánicas. Cuando se publicó un artículo sobre Jared, su historia de transformación se convirtió en un fenómeno nacional en Estados Unidos. El artículo describía cómo ser obeso había afectado la vida diaria de Jared y cómo Subway, un restaurante de comida rápida, le había ayudado a transformar su vida. El artículo terminó con una cita de Jared que decía: Subway me ayudó a salvar mi vida y a empezar de nuevo. Nunca podré pagar eso. Esta fue la primera vez que se atribuyó a una cadena de comida rápida la transformación positiva de la vida de alguien en una manera tan profunda. La historia de Jared se volvió tan viral que todo el mundo quería hablar de él en su plataforma. En 1999, las ventas de Subway fueron planas. En 2000, las ventas aumentaron un 18% y aumentaron otro 16% en 2001. Solo en comparación, en ese momento otras cadenas de comida rápida más pequeñas, de rápido crecimiento, estaban creciendo solo a una tasa del 7% por año. La historia de Jared sirve de inspiración para las personas que están luchando por perder peso. Es una historia de perseverancia y determinación y muestra cómo este enorme tipo perdió 245 libras o 111 kilogramos en una dieta que él mismo inventó. La historia proporciona una buena motivación para cualquier persona que haya estado luchando por perder solo unas pocas libras y necesite un impulso de inspiración. Si eres escéptico sobre el uso de historias para entregar tu mensaje, aquí hay 4 razones claves que podrían cambiar tu opinión. 1. El éxito de la campaña de Jared sirve como recordatorio de que la gente a menudo está más interesada en escuchar sobre historias inspiradoras de la vida real que sobre estadísticas o campañas de marketing. Una historia tiene el poder de conectarse con las personas a nivel personal, haciéndola más impactante. 2. Cuando escuchamos una historia, no solo la escuchamos, sino que también la revivimos. La historia no solo transmite la información, sino que también nos atrae y nos hace sentir lo que siente el personaje principal, como el miedo, la inseguridad, el coraje, etc. Casi sentimos que las cosas que le pasan al personaje también nos están pasando a nosotros. 3. El mensaje que transmites a través de una historia vive mucho más tiempo. La gente recuerda las historias, incluso después de que hayan pasado años. Por ejemplo, después de que termine este video, no recordarás la mayoría de las cosas que escuchaste, pero probablemente la historia de Jared se quede contigo. 4. No tienes que tener tus propias historias, o no tienes que inventar historias. Solo tienes que ser capaz de detectar buenas historias que ya existen a tu alrededor. Por ejemplo, la historia de Jared fue detectada por uno de los gerentes. Quinto principio: emocional. La Madre Teresa dijo una vez: si miro a las masas, nunca actuaré. Si miro al individuo, lo haré. Los investigadores querían poner a prueba esta idea y ver cómo la gente respondió a las contribuciones caritativas a una causa abstracta frente a una sola persona. Ofrecieron a los participantes $5 para completar una encuesta y recibieron un sobre con una carta de solicitud de caridad que les daba la oportunidad de donar parte de su dinero a Save the Children, una organización benéfica centrada en el bienestar de los niños en todo el mundo. Los investigadores probaron 2 versiones de la carta de solicitud. La primera versión presentaba estadísticas sobre los problemas a los que se enfrentan los niños en África, como la escasez de alimentos en Malawi, que afecta a más de 3 millones de niños, y la otra versión trataba sobre una joven soltera, Rokia, de Mali. Rokia
es desesperadamente pobre y se enfrenta a la amenaza de la hambruna severa. La carta explicaba en detalle cómo su vida cambiaría para mejor si donan. En promedio, las personas que leyeron sobre la historia de Rokia contribuyeron con $2.38, que fue más del doble que las personas que leían las estadísticas, que contribuyeron con $1.14. Parece que la mayoría de la gente tiene algo en común con la Madre Teresa. Un individuo supera a las masas. Pero el estudio no termina aquí. Los investigadores dieron a ambos grupos de personas la historia de Rokia, pero esta vez, antes de leer su historia, le pidieron a un grupo que hiciera algunos cálculos y a otro grupo se le pidió que describieran algunos sentimientos, como describir el sentimiento cuando escuchan la palabra bebé. Cuando la gente estaba preparada para sentir antes de leer la historia, dieron $2.34, lo mismo que antes. Sin embargo, el otro grupo que leyó la misma historia de Rokia, pero estaba preparado para calcular, dio solo $1.26. Estos resultados son impactantes. El simple acto de hacer cálculos aleatorios redujo las donaciones de caridad de las personas, a pesar de que leyeran la misma historia emocional de Rokia. Parece que, una vez que nos ponemos nuestro sombrero analítico, reaccionamos de manera diferente, incluso si la historia es emocional. Así que la conclusión para ti es la siguiente. 1. Al entregar tu mensaje, crea empatía por personas específicas. No te dirijas a las masas. 2. Ayuda a la gente a quitarse los sombreros analíticos y ponerse los sombreros emocionales antes de entregar tu mensaje. Lo que hagas o digas antes de entregar tu mensaje puede ser más impactante que el mensaje en sí. El psicólogo Robert Cialdini tiene un gran libro sobre este tema titulado Persuasión. En el libro, Robert concluye que si puedo cambiar tu atención para que digamos amabilidad, justicia o romance antes de entregar mi mensaje, entonces, en ese momento, te conviertes en una persona servicial, justa o romántica. En otras palabras, al usar las tácticas previas a la persuasión, puedo cambiar tu identidad en esa situación en particular. Puedo cambiar quién eres, puedo cambiar la forma en la que te percibes a ti mismo y puedo cambiar la forma en que me percibes a mí y a mi mensaje. Esto es todo por este video. Si quieres saber más sobre las tácticas de persuasión, echa un vistazo al video que ves en tu pantalla. Es el resumen del libro que acabo de mencionar. Gracias por ver.